Hola, ¿qué tal? Soy Magda Iturrino. Hoy nos acompaña una mujer comprometida con el servicio público, en especial en el campo de la educación. Actualmente ocupa el cargo de miembro de la Cámara de Representantes de Florida, representando el distrito número 43. Es un honor recibir en nuestros estudios a la representante Johanna López. Bienvenida, representante. Gracias, ¿Cómo estás? Gracias, estoy muy bien, gracias por la invitación. Oye, qué honor tenerte aquí en la casa de Librevisión Televisión, y yo me siento muy orgullosa que una latina esté conmigo hoy y especialmente en esta sección de Cuéntame tu visión y tu historia, ¿ok? Ok, pero vamos a comenzar rapidito, Johanna. ¿De dónde tú eres, Johanna? Pues mira, Cuéntame un poco de dónde vienen esas raíces. Perfecto, mira, vengo de Aguadilla, de un pueblo en el oeste de Puerto Rico. ¡Wow! Mi padre es un veterano, fue un veterano del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Sufrió un derrame cerebral cuando tenía 10 años, que perdió su forma de hablar, la forma de caminar. Wow. Pero mi mamá estaba allí, ¿no?, con él siempre y decide trabajar limpiando casas en la base Reini. Así que mi mamá, con un 6º grado de educación, siempre me inspiró a que nunca dejara la educación y que me educara. Ella siempre decía, yo quiero que tú estudies, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Bien importante eso, siempre nos inculcan eso en la escuela y nuestros padres. Y lo importante, y es lo que siempre yo digo, siempre que estoy conversando o haciendo charlas, que es para mí es tan satisfactorio, ¿no? Y un honor tan grande, y por eso es que mi mamá es como mi heroína, porque sin tener una educación me inspiró para educarme. Y es bien difícil cuando tú tratas de inspirar a alguien desde un punto de vista de algo que tú no posees para que la otra persona lo posea. Y eso yo lo veo tan, ¿verdad?, tan satisfactorio, ¿verdad?, con tanto orgullo. Así que sí estudié, y entonces ahí hago mi bachillerato en el Colegio de Mayagüez en estudios hispánicos, y la maestría la hago entonces en la Universidad Interamericana de San Germán. Yo también estuve por ahí. En administración, claro que sí. en administración de instituciones postsecundarias, y entonces me mudo aquí en el 98. Y es en el 98 ahí que... Pero ¿qué influencias? Porque en tu familia habían políticos. Cuéntame, porque, oye, tú eres una mujer bien fuerte en esta materia, pero ¿de dónde viene esa influencia? ¿Verdad? Eso es importante. Cuéntame. Tenemos que ir otra vez a donde mi mamá. Ay, ok, cuéntame. Porque mi mamá le llamaban, yo nací en un residencial público, lo que llaman en Puerto Rico un caserío. Okay. Y para el que no conoce ese concepto, ¿verdad?, la comunidad latinoamericana son unos proyectos de vivienda para gente de escasos recursos. Pero en estos lugares se ve mucha droga, se ve muchas cosas también desagradables, Sí, que es el concepto malo, nunca tenemos el concepto bueno que sale de ahí. Exactamente. Pues yo ahí, claro. Exacto. So de ahí entonces es que mi mamá la llaman la alcaldesa de Ducos. Ducos era el lugar donde yo me criaba, que era el residencial Juan García Ducos, y era porque mi mamá siempre estaba muy activa en todo lo que fuera política. Son los candidatos a gobernadores, a senadores, alcaldes iban al residencial público a conocer a Doña Pura, que era como la conocían cariñosamente, porque mami tenía un concepto, mami la conocía a todo el mundo en el residencial. Yo nací en el residencial. Allí yo nací, mi hermana cuando llegó allí tenía aproximadamente 12 años. Ahí es que viene entonces mami siempre llevándome a las caminatas para tocar puertas con alcaldes, con senadores, y ahí es que entonces frente al apartamento de mi mamá hacían como unos stage, como unas tarimas, y ellos iban allí a hacer mítines políticos para que la gente votara por ellos, y era al frente del apartamento de mi mamá, y quien organizaba eso era mi mamá con las personas que venían en representación de este ya tú oficial estabas electo. Viendo esa influencia Sin verlo, y ya te estaba gustando, ¿no? Claro, yo no pienso que era que me gustaba o no me gustaba, porque en ese momento yo era muy niña. Pero sí recuerdo que me sentía bien, porque me sentía que estaba jugando con los hijos de los alcaldes o de los candidatos a alcaldes. Me sentía todo el mundo era bien nice, porque todo el mundo quería a mi mamá, todo el mundo era bueno. Yo no tengo un concepto negativo de lo que era la política, porque mi experiencia fue positiva. Y pienso yo que eso en términos inconscientes se desarrolla tal vez en mi corazón, ¿verdad?, y en mi mente, ¿no? Donde continúo viendo la política como algo positivo y no peyorativo, sin quitarle que en Puerto Rico la política es parte de nuestra idiosincrasia.
el hecho de que el puertorriqueño se mude aquí a Estados Unidos y pierda ese interés, a veces es triste porque es parte de nuestra cultura. Claro, que se le puede seguir añadiendo y podemos tener un programa solamente de política en Puerto Rico como parte de la cultura, porque es increíble. Entiendo yo que esos son los primeros, tal vez los primeros pasos en la política, si fuera a identificar, ¿verdad? Qué es lo que realmente me ayuda o me fortalece para seguir en estos caminos políticos. Has tenido muchos logros en esta vida y yo me siento bien orgullosa que una latina, me siento bien orgullosa de verdad de que seas una y parte de ese grupo. Cuéntame, porque hay una fecha bien importante que yo quiero que tú le expliques al público qué pasó en el 2017. Aquí, ahora vamos a brincar. Claro. Pero, ¿cómo llegas acá a los Estados Unidos? Antes que me contestes esa pregunta. Bueno, cuando llego a Estados Unidos, realmente en ese momento yo estaba casada con mis primeros 2 hijos, con mis hijos adultos, Gio y Esteban. Llego aquí, pero me siento incómoda, bueno, no conozco absolutamente a nadie. Yo me mudé aquí y yo conocí a una persona que vivía en el residencial público, que fue la persona que me recomendó que yo pudiera alquilar en el lugar donde yo viví. Pero de ahí en fuera no era que tenía familiares ni nada. Entonces, el papá de mis hijos pues trabajaba de día como mecánico y yo no quería dejar a mis hijos solos. Yo tenía una niña de 2 años y un niño de 4. Claro. Pues entonces decido que quiero trabajar porque como que era algo, yo nunca puedo estar quieta, no sé por qué. ¿Te parece a mí? Sí, eso no tengo hiperactividad. Vamos a revolucionar. Entonces me fui al aeropuerto y mi primer trabajo fue en un car wash, en un lavado de carros en el aeropuerto. No te preocupes que yo también comencé por ahí. Exacto. Pero yo pienso que aunque tenía la maestría en educación superior, era el miedo, el temor por el perfeccionismo que yo tenía con mi lengua materna. ¿Cómo lo superas? Lo supero porque cuando estoy allí, porque pienso que quiero mejorar el idioma. La mayor parte de las personas son de distintos países latinoamericanos, no estaban hablando inglés allí, se hablaba más portugués que inglés. Era portugués, español, y eso era todo. Yo decía, yo aquí voy a aprender portugués, pero no voy a aprender inglés, yo necesito aprender inglés. Entonces ahí es que decido salir de ahí porque quiero superarme, porque quiero trabajar en lo que yo estudié. Mi sueño era trabajar en lo que yo estudié. Entonces de ahí salgo a un restaurante de comida rápida frente a los apartamentos donde yo vivía. Y entonces, como ese restaurante estaba de madrugada, cuando el padre llegaba de los niños, pues los niños ahora van a dormir, pues yo me iba a trabajar. Wow. Y entonces de ahí comienzo, ya en ese transcurso de tiempo, ya ahí entonces empiezo a conocer personas afroamericanas, personas mexicoamericanas, blancas, ahí pues hablamos más inglés, más compulsorio. Y entonces yo pienso que el puertorriqueño sabe más inglés de lo que se imagina, porque nosotros tenemos contacto con el inglés desde que somos pequeños, ¿sabes? Eso es algo inevitable. Y la escuela te lo enseña, lo que pasa es que te lo enseña de una manera tan formal. Nada más lo usamos cuando vamos a la escuela y después lo olvidamos cuando vamos a la casa. Y ese fue mi problema también. Yo tuve exactamente el mismo problema con eso, es el miedo a hablarlo. Exacto. El miedo a hablar. Oye, entonces, ya sabemos eso. ¿Cómo te involucras en la política? Y nos estamos acercando. Pues después del Taco Bell, del restaurante de comida rápida, entro entonces a las escuelas como sustituta. Y de sustituta, la principal me dice, mira, la comunidad latina está creciendo tanto que ahora vamos a necesitar clases de español para hispanos. Y nosotros vemos en ti que tienes todas las capacidades. Cuando yo sustituía, yo corría las clases. Entonces se enferma la maestra que yo sustituía y ellos me dicen, mira, todavía no están los papeles hechos, nosotros no podemos dejarte sola en el salón porque había que hacer prueba de droga y todo esto, así que entrega todos los documentos, en ese momento todo era a mano. Y lo que vamos a hacer es que vamos a enviar el DIN de disciplina o distintos principales, ahí habían como 6 principales en esa época, en Colonial High School, que fue la escuela donde siempre trabajé. ¿Tu comienzo? El comienzo, en Colonial High School. Colonial, okay. Yes. Entonces ahí ellos ven que yo tengo tanto control de grupo, que a los estudiantes les encantaba cómo daba la clase, que nos conocíamos, nos entendíamos. Y entonces ahí, cuando se va a abrir la plaza, que ella me dice, mira, van a abrir otras plazas a través del condado, por favor no te vayas porque ya tú tienes una entrevista y una carta de presentación, que son las clases que tú das. Danos hasta enero del 99. Estamos ya en octubre, noviembre del 98. Y recuérdate que yo llegué aquí en el 98 mayo.
So, toda esta situación que yo te he explicado ocurrió en menos de un año. Reciente. Exacto. Sí, bien. Entonces ahí yo me bien quedé. cerca. Y entonces ahí me quedé y me contratan como maestra full time en el 99. Y de ahí en adelante, pues lo demás es historia, donde el 2017, que es la pregunta que me hacías Cuéntame anteriormente. qué sucede, porque sé que es algo bien importante Yes. y bien relevante en tu Yes, vida. yes. Porque ese es el comienzo. Yes. Realmente yo pienso que yo estaba movilizando y organizando sin saber lo que yo estaba haciendo en Colonial, porque a mí yo nunca hice nada con una intención política, pero yo hacía eventos que se llenaban. Entonces los jóvenes siempre se sentían bien atraídos a los eventos que yo hacía. Tanto así que los niños latinos atraían niños blancos y negros también a participar en nuestros eventos, Wow. donde nosotros hacíamos un evento que se llamaba Unidos y se llenaban, que teníamos que hacer más de uno porque no cabían más de 900 personas en el anfiteatro. So, yo tenía que entonces contratar policías o buscar choferes que fueran chaperones. So, fue un proceso donde sin querer organicé porque vi una necesidad. Y la necesidad era que, siendo mayoría latinos, no existía un grupo, una asociación de padres latinos en español y que culturalmente los padres se sintieran identificados con esa temática. Y ahí es que entonces empezamos a movilizar y hacer obras comunitarias afuera. Entonces los medios de comunicación empezaron a buscarme. Y entiendo que todo esto influye para que entonces en el 2017 soy la maestra del año. Siendo la primera latina, siendo maestra del año de la primera escuela, latina, ¿no? y siendo también la primera maestra latina de las escuelas del condado de Orange. Wow. Que las escuelas del condado de Orange actualmente todavía es Por el primera cuarto- vez por que primera sucede vez, eso. por primera vez. Sí. Y esa era la cuarta más grande del estado y el octavo distrito más grande de la nación, movilizando más de 4.5 millones de dólares, ¿no? Billion dollars. Entonces ahí es cuando entonces Samuel Vilches, que fue un estudiante que tuve venezolano, que había ayudado porque él también tenía unos sueños, que era de ser valedictorian. Entonces ahí él me dijo, no, yo no creo, que yo tengo acento. Y yo dije, yo también tengo acento, eso no importa. Cuando Y si él- le decimos algo equivocado, lo decimos de Exacto, y nuevo. dije, no, lo que tienes que hacer es responsable. Esto es de la persona responsable y disciplinada. Y tú eres responsable y disciplinado e inteligente. Tú vas a lograr lo que tú quieras lograr en la vida. Y entonces él se ganó un sinnúmero de becas, se convierte en el valedictorian. Y entonces, en un reconocimiento que él tuvo con Coca-Cola, que solamente reconocen a 150 estudiantes a nivel nacional, ellos tienen que identificar la persona que los inspiró para llegar a donde ellos llegaron. Y él me identifica a mí, pero escribe las razones en español. Y cuando llega el representante de la compañía Coca-Cola a nivel nacional, él dice que él quiere reconocer a alguien, pero no puede leer la carta porque es en español. Entonces él llama al frente del podio, o sea, al frente del anfiteatro en Cornell High School a Samuel, para que Samuel pueda leerlo en español y traducirlo al inglés. Y cuando Samuel pues, me identifica a mí, me describe, porque es que él me identificó a mí como la persona que lo inspiró, al final él dice, tienen que votar por Joana López para maestra del año. Entonces yo no lo sabía, Wow. pero de ahí es que empieza todo. Realmente ese es el impresionante. clímax, ese es el clímax de todo lo demás, porque después de ahí él se va a Princeton, que es un Ivy League University, es una de las universidades más reconocidas de la nación. Él tuvo aceptación a varias escuelas Ivy League. Lo único es que cuando él me dijo a mí, López, ¿cuál tú crees que me debo ir? Yo dije, eso a mí no me lo preguntes, ya tú estás donde tú quieres estar, ya tú eres valedictorian, tú vas a ser aceptado, has sido aceptado a más de 5 Ivy League. Y él me dijo, yo me voy a ir a Princeton porque actualmente es la número 1 en la nación. Él se va a Princeton y cuando yo gano a nivel del condado como maestra del año, él me da una llamada y me dice, ahora tienes que correr para miembro de la Junta Escolar. Así es como pasan las cosas. Y yo le digo las mismas palabras que él me dijo cuando él quería ser valedictoria. Yo digo, tú eres loco con este acento. Y entonces, claro, Se repite la y ahí se historia. repite, y entonces ahí es que me dice, no te preocupes porque tú tienes allá gente, yo viajo allá, pero yo organizo desde acá, y entonces empezamos a asignar campaign managers en cada círculo, o sea, cada sesión de la Exacto. campaña, Ajá. y él entonces viene ya en la última fase de la campaña. Pero así es que realmente Wow. yo siempre hablo de la Qué historia de Samuel. motivo, qué motivo, qué motivo. Oye, pero en el 2022 sucede algo extraordinario, Yes. ¿ok? ¿Qué te motivó a postularte
para la Cámara de Representantes? Porque hubo una división de distritos. Y en ese distrito yo llevo viviendo desde que llegué en el 98. Entonces, volvemos a hablar Samuel y yo le digo a Samuel, mira, ya yo conozco cómo mover el distrito, o sea, yo tengo las conexiones del distrito para ayudar a mi comunidad, pero nosotros no nos podemos quedar aquí, hay cosas que están pasando a nivel del Estado, y me dice, piénsalo, pero pues lo que necesite, yo estoy aquí, tú sabes. Ya él había cogido para esta silla y había perdido en contra de otra contrincante, pero al dividir el distrito en dos, yo decido entonces correr, me dice, corre tú. Y ahí es que él me dice, tú sabes, yo pienso que esto fue de Dios, porque ahí Samuel es aceptado en la Universidad de Oxford, donde hace su maestría. Wow. Y yo pienso que ese era el propósito, ¿sabes? Que él terminara esa preparación, porque nosotros necesitamos jóvenes y déjame decirte que la gente tiene una mala impresión de las escuelas públicas. Él es totalmente las escuelas públicas, así, claro, y de ahí salen grandes. Sale, claro, okay. Claro. Sí, eso es para pelo y quiero que cambien la idea. Claro. Y entonces, nada, y entonces corro para esta silla y entonces, pues, hasta ahora, este es el segundo, sería el tercer término. Y nada, ganamos la campaña y pienso yo que ya la movilización ya estuvo ahí previamente como miembro de la Junta Escolar, porque en la silla de la Junta Escolar, que regularmente ganaban por 9,000 o 12,000 votos, ahora yo lo había ganado por 40,000 votos. Entonces ya la movilización del distrito estaba casi hecha. Ok, como educadora ahora, como educadora y ex miembro de la Junta Escolar, ¿cómo ha trasladado esa experiencia a su rol legislativo hoy día? ¿Hay algún trance ahí? No, definitivo, claro. Es indiscutible. Por ejemplo, ahora yo pertenezco a 2 comités de educación. Yo pertenezco todos los años te asignan comités distintos. Dos de los comités que 2 de 5 comités que pertenezco están relacionados directamente con educación. Y obviamente mi experiencia como maestra, mi experiencia como miembro de la Junta Escolar influye directamente en las decisiones que se toman sobre proyectos de ley. Y a veces, ¿verdad? A veces vemos o pensamos que ser un representante o un senador debe de ser un abogado, un dueño de negocios. Sin embargo, la diversidad dentro de estas posiciones es determinante porque se toman decisiones de todo el mundo y en todos los problemas y todos los niveles gubernamentales posibles, ¿verdad? Desde educación, viviendas asequibles, salud. Es importante que tengamos personas en distintas esferas y con distintas experiencias para poder enriquecer la conversación y los debates, porque no es lo mismo que tú hables de educación, nunca has estado en una escuela y ahora estás tirando un proyecto de ley para afectar las escuelas públicas y tú nunca has sido, tú dices que son malas, pero es que tú no estudiaste en escuela pública, ¿sabes? Quizás tú estuviste... Es que tienen una visión diferente, equivocada. Totalmente. Y pienso yo también que las experiencias son distintas. Tal vez lo que me funciona a mí en mi distrito no es lo mismo que le funciona tal vez a la que está presentando el proyecto de ley en otro distrito, ¿verdad? Y es importante que tengamos estas conversaciones porque inclusive internamente dentro de mi partido yo he tenido esas conversaciones y digo, mire, con todo el respeto que ustedes se merecen, yo le voy a decir el otro lado de la moneda. Este proyecto de ley a mí me beneficia en mi distrito y yo no creo que sea sorpresa, yo voy a votar de tal manera. Y cada cual que entienda, ¿verdad? Y ellos votan como ellos quieran. Es que desde que asumió el cargo, ¿cuáles han sido sus prioridades al momento? Yes. ¿Cuál es el target? Sí, desde el comienzo ha sido definitivamente, y es peculiar, ha sido educación y salud, y migración. Si nosotros, por eso no pudiera poner como 2 o 1, pero por ejemplo, el primer año hice un proyecto de ley que era para que los exámenes estandarizados se pudieran ofrecer en otros idiomas, no tan solo en inglés. Qué bien. Porque el hecho de tú saber otro idioma no quiere decir que tú eres una persona no apta. Quiere decir que ese idioma tú no lo conoces, pero en matemática tú eres excelente, en historia, en ciencia. Y existen 27 estados en la nación que dan el examen en otros idiomas, pero Florida no es uno de ellos. Así que entiendo yo que ese para mí era sumamente importante y sigue siendo sumamente importante.
El otro sería la parte de salud, porque nosotros, todos los proyectos de ley que yo tengo tienen un testimonio de personas. No es porque Jonah se lo inventó, no es porque a Jonah le gusta, es porque alguien vino donde mí, me habló de un sufrimiento, una situación, algo que yo vi, ¿verdad? De ese reto que ha vivido esa persona o de esa muerte que ha tenido esa persona de un ser querido. El de salud, nosotros somos el único estado en el que si tú eres una persona mayor de 25 años y no eres casado y no tienes dependientes menores de 25 años, tú no puedes demandar por negligencia médica. Y eso solamente ocurre aquí en el estado de la Florida. Este proyecto de ley lo he estado proponiendo desde mi primer término hasta ahora. Pasó este año con un apoyo bipartidista. Lo hice con otra representante de la Cámara y el gobernador lo vetó. Pero realmente esto es un tema que afecta a tantas personas, siendo el estado de la Florida uno de los estados donde tenemos mayor cantidad de personas divorciadas. Y a esto le vamos a sumar las personas que son de educación especial, que casi nunca estas personas, ¿verdad?, que tengan algún tipo de paraplegia, algún tipo de una condición que nunca han podido contraer matrimonio, o nuestros viejecitos viudos se ven afectados por esta ley que no existe, por la falta de ley que proteja sus derechos. Y entiendo yo que es sumamente importante. Y el tercero issue, y que también pasó un proyecto de ley donde el gobernador, gracias a Dios, no lo vetó, y que fue el único proyecto de ley pro inmigración en el estado en los últimos años a favor de nuestros inmigrantes. ¿Qué pasó? Lo hice con otra representante también, con la representante Woodson, y este proyecto de ley es para que las personas que son víctimas de engaños por los notarios públicos en el estado de la Florida pueden demandar. ¿Pero existe y puedan... eso? Claro. Yes. Y el proyecto de ley no permite, se llama, tiene que ver con, le cambiamos el nombre, antes era Notary Fraud, era el nombre original, ¿verdad? Fraude notarial. Este año le cambiamos el nombre, la terminología, donde nosotros decimos que es Advertisement for Representation. Que sería entonces una representación a través de anuncios, ¿no? Porque los notarios públicos, aquí no existen notarios públicos. Notarios públicos existen en nuestros países latinoamericanos. En el estado de la Florida, lo que es notary es una persona que solamente tiene la capacidad de firmar un documento cuando mira tu ID y tiene un número donde él puede coger online esta certificación, pero no está capacitado ni para dar consultoría de inmigración ni para representante en casos legales de inmigración. Es ilegal que un notary en el estado de la Florida trate de dar consultoría o representación legal. Y se puede demandar por daños y prejuicios. ¡Wow! Eso está bien interesante y me gusta. ¿Y fue? Y, claro, no, ese pasó. Ese pasó. Actualmente existe, ha sido el único proyecto de ley a favor de nuestros inmigrantes que ha pasado en los últimos años, y tuvo apoyo bipartidista. Y es importante que sepan que esto ya estuvo en efecto desde el 1 de julio. Si usted ha sido víctima, ¿verdad?, de algún fraude notarial, usted puede demandar para que esta persona pague por todo lo que un abogado le pueda imponer para poder defender su caso. Interesante, muy interesante. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a la educación superior para estudiantes de bajos recursos? Mira, realmente hay organizaciones que se dedican a orientar sobre eso. Nosotros hacemos unas charlas a través de un non-profit de Hispanic Federation y yo soy la persona que da las charlas. Realmente la situación comienza en las escuelas. Si el niño no sabe o los padres no saben cómo navegar el sistema educativo, ya se le hace más difícil entrar a la educación superior. Pero realmente la educación postsecundaria es accesible si nosotros buscamos los recursos y sabemos cómo manejar el sistema. Yo entiendo que deberían de tener un contacto directo con el departamento ¿verdad?, de Orange County, para los que están en Orange County, pero todos los condados tienen un departamento de educación. Hablen con ellos. Ahora nosotros tenemos un consejero que se dedica específicamente a college and career, universidades y carreras. En adición al consejero que tiene ese niño que lo ha seguido durante todos sus años escolares,
en high school. Ojalá yo hubiera tenido uno. Claro, porque esa persona te Nosotros puede orientar. yo nunca tuve uno. Nunca tuve un consejero. Usan ese consejero, usan ese consejero para que lo guíen cómo llenar lo que es el FAFSA, ¿verdad? Que es este beneficio. Pero también nosotros, yo me he dado la tarea de identificar becas a nivel nacional para niños inmigrantes, para personas con condiciones. La historia individual de cada joven es distinta, pero las historias, los testimonios en esos ensayos puede hacer la diferencia para un ingreso a una universidad. No hay excusa para no estudiar. ¿Qué mensaje usted le puede enviar a los jóvenes que se quieren involucrar en la política? Rapidito, cortito. Las puertas están abiertas y que es la mejor decisión que ellos pueden tomar para garantizarse un futuro más asertivo y estratégico. ¿Ha impactado tu identidad puertorriqueña en tu trabajo? ¿Te ha impactado eso? A mí Como legislador. El hecho de yo ser puertorriqueña realmente es una ganancia, porque nosotros nacemos ciudadanos americanos y podemos ser una voz para esas personas que no son ciudadanos americanos. Estamos en unas circunstancias únicas. Yo estoy sumamente orgullosa de lo que es el puertorriqueña, porque nuestra historia es única, pero también es bien universal. Nosotros podemos cubrir cualquier espacio y hacer la diferencia en cualquier parte del mundo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué mensaje, ya casi finalizando, verdad? ¿Qué mensaje usted le puede enviar a nuestra comunidad? El mensaje es que si tienes el derecho de votar, debes registrarte y votar. Las faltas de respeto a nuestra comunidad latina recae mucho sobre la falta de participación en estos procesos electorales. Y yo pienso que lo mejor que nosotros podemos hacer es registrarnos para votar y hacer el voto. Vota por quien tú quieras votar, pero vota para que ellos vean que somos un porcentaje sumamente alto y que podemos hacer cambios radicales en un estado, en un condado a nivel local y en una nación. Muchísimas gracias, representante López, por acompañarnos hoy y por abrir una ventana a la vida más allá del cargo, ¿verdad? Su historia nos recuerda que la política también tiene corazón, y le deseamos lo mejor en su camino y aquí siempre tendrá un espacio para compartirlo. Bueno, ya no queda tiempo para más. Les quiero recordar que nos pueden encontrar en nuestras plataformas de Roku, Amazon Fire, Apple TV, en las páginas sociales Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web librevisiontv.com. Nos vemos en la próxima edición donde la comunidad tiene voz. Muchas gracias.